La desaparición del universo. Escrito por Gary Renard. Narrado por Lupita Rodríguez. Dedicado a ti, mamá, pues siempre quise leerte y narrarte historias. Capítulo 2. El J subterráneo. Arten y Pursa desaparecieron en un instante y mi mente se quedó dando vueltas. ¿Sucedió esto realmente? ¿Fue una alucinación? ¿Volverían alguna vez? Ni siquiera había pensado en preguntarles cómo habían llegado hasta aquí ni qué eran exactamente. ¿Eran ángeles, maestros ascendidos, viajeros del tiempo o qué? Por encima de todo, ¿por qué aparecían para brindarme enseñanzas de metafísica avanzada a mí, un tipo común y corriente, interesado en la espiritualidad pero que ni siquiera había ido a la universidad? Decidí inmediatamente que no contaría a nadie lo que me había ocurrido, ni siquiera a Karen. Ella estaba pasando una temporada muy tensa y difícil en el trabajo, que le exigía mucha concentración. Lo último que necesitaba ahora era enterarse de mi historia a lo Juana de Arco con figuras animadas. Confiaba en mi perro Nupei. Podía contar con que no juzgaría. Entonces traté de tomar distancia, relajarme y esperar para averiguar si el episodio solo había sido una extraña alucinación producto de una excesiva meditación o si volvería a ocurrir. Aquella noche en la cama, cuando Karen ya estaba dormida, continué despierto durante horas, reflexionando sobre algunas de las cosas que mis visitantes habían dicho. Sentía una resistencia natural hacia la idea de que Dios no había creado el mundo, ya que durante toda mi vida me habían dicho lo contrario. Pero, mientras pensaba en ello, advertí que esta idea respondía a muchas preguntas. Siempre me había preguntado cómo Dios podía permitir tanto dolor, sufrimiento y horror en el mundo, y cómo gente buena a veces tenía que pasar por infiernos inenarrables. Si lo que Arten y Pursa decían era cierto, eso significaba que Dios no tenía nada que ver con todos estos horrores. De algún modo, esto hacía que Dios me diera menos miedo. Mientras me quedaba dormido, me preguntaba si creer que Dios era ajeno a la creación de este mundo no sería un insulto hacia Él, o simplemente un insulto a un antiguo mito que la mayoría de la gente había decidido incorporar a su religión. Considerando seriamente la posición de Arten y Pursa, ¿cómo sabía que no estaba mejorando mi opinión sobre Dios, haciendo de Él algo más accesible? Una semana después, un martes por la noche, estaba solo en mi comedor realizando algunas tareas propias de mi negocio, cuando Pursan y Arten me sorprendieron con su segunda aparición. En esta ocasión yo estaba en el sofá, y cada uno de mis visitantes apareció en una silla. Arten empezó a hablar casi inmediatamente. Arten, pensamos en venir a visitarte esta noche, porque sabíamos que Karen salía con unos amigos. Has tomado la decisión correcta al no contarle nada sobre nosotros por el momento. Ahora mismo ella tiene sus propias preocupaciones. Permítele aprender lo que tiene que aprender. Hay maestros que intentarán decirte que la vida no es un aula y que no estás aquí para aprender lecciones, sino simplemente para experimentar la verdad que ya se encuentra dentro de ti. Están equivocados. Tu vida es muy parecida a un aula, y si no aprendes tus lecciones, no experimentarás la verdad que está dentro de ti. No hay nada malo en sentir y experimentar los ciclos de tu vida. Ciertamente, en tu estado actual, te resultaría difícil no hacerlo, pero hay una mejor manera de observarlos. Pursa, has estado pensando mucho durante la semana pasada. ¿Estás preparado para continuar? Gary, antes me gustaría saber algo más de ustedes, como qué son exactamente, cómo es que se materializan aquí, por qué han venido a mí, por qué no a algún tipo con fuego en su vientre que quiere ser profeta. Mis mayores anhelos son mudarme a Hawái, estar en comunión con la naturaleza y beber cerveza, aunque no necesariamente en ese orden. Arten, lo sabemos. En primer lugar, ambos somos maestros ascendidos. No somos ángeles. Los ángeles nunca encarnaron en cuerpos. Al igual que tú, hemos nacido miles de veces, o al menos así lo parecía. Ahora ya no necesitamos nacer. En segundo lugar, nuestros cuerpos presentes representan las últimas identidades terrenales que tuvimos. No te diremos cuándo fue eso, porque está en tu futuro y no queremos darte información sobre algo que aparentemente aún tiene que ocurrir. Gary, no quieren interrumpir la continuidad espacio-tiempo, ¿verdad? Arten, lo cierto es que el enigma espacio-tiempo nos trae sin cuidado.
Simplemente no queremos quitarte oportunidades de aprender tus lecciones de primera mano y acelerar tu regreso a Dios. La mayoría de los maestros ascendidos emplean su última identidad terrenal para el propósito de enseñar, teniendo en cuenta que el término última es un concepto lineal e ilusorio. Algunas apariciones afirman ser maestros ascendidos, cuando en realidad son deseos provenientes de la parte de la mente que proyecta la aparición. Este tipo de aparición es semejante a ver un fantasma o un alma perdida. Una descripción aún mejor sería un alma aparentemente separada, pero un verdadero maestro ascendido sabe que en realidad no puede estar separado de Dios ni de nadie. Gary, habéis dicho que estuvieron con Jesús hace 2000 años. ¿Me estaban tomando el pelo o pueden decirme quiénes eran? Arten, en aquel momento ambos éramos personas que ustedes ahora conocen como santos. Asumen que todos los santos son maestros ascendidos, pero no es así. El simple hecho de que la iglesia llame a alguien santo no hace que tenga el mismo nivel de realización que J. Siempre pensé que la iglesia había sido generosa conmigo al hacerme santo, considerando que nunca pertenecía a su religión. Éramos judíos, como también lo era J. Si hubieras preguntado a cualquiera de nosotros sobre el cristianismo, te hubiéramos dicho, ¿de qué me hablas? Sí, algunos de nosotros pusimos en marcha sectas judías basadas en el Maestro, pero ciertamente no una religión separada. Hicieron falta cientos de años para que se inventara el cristianismo, y no tuvo nada que ver con nosotros. ¿Cuántos de vuestros cristianos americanos contemporáneos saben que sus ideas más sagradas como el éxtasis ni siquiera tuvieron nombre hasta el siglo XIX? Estas ideas son cíclicas. Algunos de los primeros cristianos y muchos otros después de ellos han pensado que J volvería muy pronto en su cuerpo glorificado. Pero como verás, J ahora enseña tal como lo hace el Espíritu Santo, a través de la mente. Pursa, en cuanto a cómo nos materializamos, aún no podrías entenderlo, pero te diremos que la mente proyecta imágenes corporales. Tú piensas que los cuerpos hacen otros cuerpos y que los cerebros piensan, pero nada excepto la mente puede pensar. El cerebro solo es parte del cuerpo. La mente es la que proyecta cada cuerpo, incluyendo el tuyo. No estoy aludiendo a la pequeña y diminuta mente con la cual te identificas. Me estoy refiriendo a la gran mente que está fuera del tiempo, del espacio y de la forma. Esta es la mente con la que Buda entró en contacto, aunque la gente no se da cuenta que desde ahí aún queda un paso más, un paso importante para unirse con Dios. Esta mente creó la totalidad del universo, cada cuerpo y cada forma que parece estar en él. La pregunta es, ¿por qué? Llegaremos a la razón, que en tu caso es inconsciente, de por qué fue fabricado tu cuerpo, pero nuestro estado de conciencia nos coloca en la posición de poder fabricar deliberadamente estos cuerpos, con el único propósito de comunicarte el mensaje del Espíritu Santo, de un modo que puedas comprender y aceptar. Respecto a nosotros mismos, sabemos que no tenemos ninguna otra identidad que no sea el Espíritu Santo, de modo que somos sus manifestaciones y nuestras palabras son las suyas. Cuando J se nos apareció en carne y hueso después de ser crucificado, simplemente había fabricado otro cuerpo para comunicarse con nosotros. Su mente podía hacer que su cuerpo apareciera o desapareciera, como en la tumba. No pudimos entender esto en aquel entonces, de modo que cometimos el grave error de atribuirle un gran significado al cuerpo de J, que en realidad no era nada, en lugar de dárselo a su mente, que es lo importante. En cualquier caso, no deberían juzgar a ninguno de nosotros por ser demasiado escéptico. ¿Cómo te sentirías si alguien que supiera sin sombra de duda que estaba tan muerto como un cadáver se parara a charlar contigo, e incluso te dejara tocarle para que supieras que era verdaderamente él? Gary, no sabría si cagarme en los pantalones o quedarme ciego. Pursa, nuestra reacción fue similar, aunque no nuestro lenguaje. Déjame que te pregunte, ¿recuerdas al padre Raymond de Crasil? Gary, claro. Pursa, ¿recuerdas que te habló de un contemporáneo de Sigmund Freud llamado Grodek? Nota, aunque yo no era católico, acepté de acompañar al amigo a quien había desistido de demandar judicialmente y participar en un encuentro espiritual de 3 días llamado El Crasil, que tuvo lugar en una iglesia católica de Massachusetts. En aquel encuentro destacó la risa, la música, el amor y el perdón, y fue una gran sorpresa para mí, porque no sabía que hubiera católicos felices. Durante aquel fin de semana conocí a un sacerdote y psicólogo llamado Padre Raymond, que había investigado a un tal Grodek. La investigación le había causado una gran impresión, y me contó algunas cosas.
Gary, sí, decía cosas semejantes a las que me están contando ustedes. El padre Reich dijo que Grodek era respetado por Freud y que fue un auténtico revolucionario. Aparentemente, Grodek había llegado a la conclusión de que los cerebros y los cuerpos en realidad son fabricados por la mente, en lugar de ser al revés, y que la mente, descrita por Grodek como una fuerza llamada el Elo, los fabricaba para sus propios intereses. Pursa, suficientemente precioso, querido alumno. Tu memoria es firme como un cepo de acero. El doctor Grodek acertó en sus conclusiones, aunque ciertamente no tenía la imagen completa que J sí poseía. A propósito, a diferencia de los apóstoles y de los primeros fundadores del cristianismo, el doctor Grodek no suponía ni pretendía saberlo todo. Solo dijo aquello que sabía, pero aún así estaba adelantado cientos de años luz con respecto a sus sucesores, los adoradores del cerebro. Casi es innecesario añadir que debido a los puntos de vista de Grodek, el mundo se mantuvo distanciado de él. Le mencionamos ahora y volveremos a hacerlo más adelante, simplemente para indicar que siempre han existido personas brillantes cuyo nivel de observación estaba mucho más alineado con la verdad que el pensamiento del mundo. Gary, mi siguiente pregunta es, ¿se están apareciendo a mí en lugar de otra persona más apropiada porque... Pursa, ya te lo dijimos la última vez, pero la explicación fue demasiado simple para ti. Estamos aquí porque nos resulta útil aparecer ahora mismo. Eso es todo lo que tienes que saber. Gary, a partir de lo que me han dicho, no estoy seguro de cuál es mi papel en su aparición. ¿Me está proyectando mi mente o es su mente? Arten, la pregunta está fuera de lugar porque solo hay una mente. Finalmente, todo acaba siendo una cuestión de propósito. Pero lo cierto es que hay diferentes niveles, tanto de pensamiento ilusorio como de experiencias resultantes. Más adelante volveremos a este tema. Gary, ya sabes que tengo que preguntar, ¿qué dos santos eran? Pursa, sí, es justo que te lo digamos, pero no vamos a abundar en el tema. Preferimos dedicar el tiempo de nuestras visitas a clarificar el papel y las enseñanzas de J para ti, en lugar de perder el tiempo tratando de aclarar nuestros papeles. Mejor dicho, nuestros insignificantes papeles. Queremos que aprendas y vas a tener que confiar en que sabemos muy bien qué decirte para facilitar tu aprendizaje. El hecho establecido es que yo era Tomás, generalmente llamado Santo Tomás, autor de parte del ahora famoso Evangelio de Tomás. También sabes de primera mano que la versión en lengua copta de ese evangelio, descubierta cerca del Nag Hammadi en Egipto, era una versión transcrita que contiene algunos de los dichos que J no dijo y que yo nunca puse en el original. Pronto comentaré este evangelio contigo, pero, como ya te he dicho, no vamos a abundar en ello. De todos modos, nunca conseguí acabarlo. Hubiera puesto la parábola del hijo pródigo al final, pero no pude hacerlo porque me mataron. Gary, la vida es una porquería, ¿no es así? Pursa, eso es cuestión de interpretación. A propósito, voy a suponer que eres lo suficientemente sofisticado como para entender que no es inusual ser hombre en algunas vidas y mujer en otras. Gary, puedo imaginarlo. ¿Y qué hay de ti, Arten? No me irás a contar que eras la Virgen María. Arten, no, pero ella era una mujer maravillosa. Probablemente no he sido lo suficientemente famoso como para impresionarte, lo cual me parece bien. Yo era Tadeo, aunque mi nombre de pila era Leveo, y J me dio el nombre de Tadeo. Era humilde y tranquilo, y era un buen estudiante. Las iglesias me llamaron San Tadeo y también Judas Tadeo, que no hay que confundir con Judas Iscariote. No tuve que hacer gran cosa para ganarme la distinción de la santidad. Algunas personas piensan que escribí la epístola de Judas, pero no lo hice. Formé una secta con Tomás y visité Persia, pero no participé en toda esa moda de los martirios, como algunos creen. Simplemente estuve en el momento y lugar adecuados para que me santificaran. Gary, eres un holgazán afortunado. ¿Tienes algún trabajo de este tipo para mí, Tadeo? Arten, sí, lo estás haciendo ahora mismo. ¿Quieres que sigamos enseñándote? Gary, sí, sobre todo porque me he dado cuenta de que pienso de manera diferente respecto a Dios desde la última vez que estuviste aquí. Siento que puedo confiar más en Él, que tal vez Él no tiene nada contra mí y que tampoco es responsable de mis problemas y sufrimientos pasados o presentes.
Arten. Muy bien, hermano, muy bien. Gary. Pero, solo para que me quede claro, no están diciendo que Dios no creó algo del universo. Más bien están diciendo que Él no tiene nada que ver con nada de ello. Y que toda la historia del Génesis es un invento. Arten. Muy bien. Abordaremos primero los asuntos más antiguos. Nuestro propósito no es menospreciar a nadie, aunque a la gente le ofende que no comparta sus creencias. Como ya hemos indicado, simplemente estamos de acuerdo en no estar de acuerdo con las enseñanzas de otros. Debe quedar muy claro, para todos, que uno de los aspectos más importantes de las antiguas escrituras es la ley, y el castigo para cualquiera que no la siga al pie de la letra. Aunque el verdadero propósito de este ciclo de crimen y castigo no es el que piensas. No hay nada malo en el intento de establecer leyes para que exista un orden social. Hace 2000 años las antiguas escrituras nos eran muy queridas a Tomás y a mí, pero ya habíamos empezado a darnos cuenta de que, al igual que con su sistema actual legal, finalmente las leyes tienen todo que ver con las propias leyes y nada que ver con la justicia. Aparte de los pasajes horribles y amenazantes, también hay algunos pasajes muy hermosos y profundos en las antiguas escrituras, con los que podemos estar de acuerdo incluso ahora. No obstante, si vuelves al relato de la creación del Génesis, te encontrarás con un problema muy serio, problema con el que la gente, de bien de muchas fes diferentes, han topado desde que esta historia se escuchó por primera vez, incluso antes de que fuera una escritura. Tal como dice la historia, Dios creó el mundo y vio que era bueno. Gary, él se escribe sus propias críticas. Arten, Dios sigue adelante y crea a Adán, y le consigue una cita, Eva, la vida es un paraíso. Pero Dios les da una sola regla. Haced lo que queráis, niños, pasadlo bien, pero no os atrevéis a comer la fruta de aquel árbol que está allí, el árbol de la sabiduría. Así la serpiente hace de las suyas. Eva toma una manzana, le da un mordisco y tienta a Adán, para que así puedan culpar a las mujeres por todo. Y entonces Adán también prueba un bocado. Ahora bien, esto se paga muy caro. El gran hacedor iracundo expulsa a Adán y Eva del paraíso. Y además, para completar la cosa, dice a Eva que tendrá que sufrir grandes dolores durante el parto. Eso la enseñará. Pero, espera un momento, si Dios es Dios, ¿no sería perfecto? Y si es perfecto, ¿no lo sabría todo? Hasta los padres de hoy saben que el modo más seguro de que sus hijos hagan algo es prohibírselo. Entonces, si Dios es bueno y lo sabe todo, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Gary, bueno, aparentemente Dios ha dispuesto que sus propios hijos fracasen para poder tener el placer de castigarlos sin piedad por algo que Él ha puesto en marcha. Arten, ciertamente da esa impresión, ¿no? Pero, ¿haría Dios algo así? Si tuvieras un hijo, ¿podrías tú hacer eso? ¿Cómo podrías confiar en un Dios así? Actualmente sería acusado de abuso infantil. Entonces, ¿cuál es la verdad? La respuesta es evidente para cualquiera que esté dispuesto a quitarse las anteojeras. Dios no haría eso. Él no es un idiota. El relato del Génesis es la historia simbólica de la fabricación del mundo y de los cuerpos por parte de la mente inconsciente, por razones de las que no eres consciente, pero de las que debes hacerte consciente. Gary, entonces, a partir de esto y de lo que me han dicho, entiendo que J no estuvo de acuerdo con parte del pensamiento jurásico del Génesis, así como buena parte de las antiguas escrituras, y que realmente estaba enseñando algo más original, algo que la mayoría de la gente no pudo entender, y por eso lo sustituyeron por sus propias creencias. Pursa, sí, J solía ignorar las escrituras que no estaban muy basadas en la verdad, pero ofrecía la correcta interpretación de las escrituras que sí tenían cierta base de verdad. Ciertamente él no se adhería al típico discurso del fuego del infierno y la condenación. Eso era cosa de Juan el Bautista, pero Juan también tuvo sus momentos más serenos. Fue él y no J quien dijo, ama a tus enemigos. J no tenía el concepto de enemigo. La gente no se da cuenta de que Juan era mucho más famoso que J en aquellos tiempos. Juan tenía lo que las multitudes querían realmente. Así es como se consigue el éxito en el mundo, la oferta y la demanda. Puedes tener éxito si tienes lo que la gente quiere. No tienes ni idea de lo poco inspirada que es la gente, incluyendo a sus líderes espirituales, que siempre intentan espiritualizar la abundancia del mundo. El nivel del éxito que consigas o la cantidad de dinero que tengas
no tiene nada que ver con tu grado de iluminación espiritual. Estas cosas son como manzanas y naranjas. Esa historia de los panes y los peces solo era simbólica. En realidad nunca ocurrió. Significa que existe una manera de recibir guía respecto a cómo proceder en el mundo, y eso es algo en lo que entraremos. Pero deja de intentar espiritualizar el dinero. No hay nada malo en el éxito ni en el dinero, pero tampoco tiene nada de espiritual. Y a propósito, no prestes atención a esa increíble interpretación que las iglesias atribuyen a J, en cuanto debes de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las iglesias usan ese dicho para tratar de recaudar dinero, pero J no estaba hablando de dinero. Lo que estaba diciendo es que el César tenga las cosas de este mundo, porque no son nada. Que Dios tenga tu espíritu, porque lo es todo. Él era un maestro de sabiduría que enseñaba puro amor y verdad. Mucha gente piensa que tanto Juan como J eran esenios. Es cierto que a veces ambos visitaban a los esenios y tenían amigos entre ellos, pero nunca fueron miembros de esa secta. Ambos eran viajeros. J finalmente dejó de contar con el favor de los esenios. Ellos habían amado a Juan porque él respetaba sus leyes y creencias, pero acabaron odiando a J porque no veía la necesidad de inclinarse ante sus preciosas reglas. En Qumran no se derramaron muchas lágrimas cuando llegó la noticia de la muerte de J. 35 años más tarde, la mayoría de los esenios fueron a Jerusalén para luchar contra los romanos en una revuelta. Como muchos otros, creyeron que aquel alzamiento era el apocalipsis, los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad y todas esas tonterías. Fue un desastre total. Al final los esenios vivieron por la espada y murieron por la espada. Actualmente se está tratando de convertir a los esenios y a los manuscritos del Mar Muerto en algo especial, del mismo modo que se intenta convertir en grandes maestros espirituales a mucha gente en el pasado, cuando no lo fueron. Eran personas como tú. Algunas personas de tu generación piensan que los mayas salieron vibrando del planeta en un estado de completa iluminación espiritual. ¿Qué les hace pensar que eran iluminados? Practicaban sacrificios humanos. ¿Cuál iluminado te parece eso? Solo eran personas, como los esenios, como los europeos, como los indios americanos y como tú. Acéptalo y sigue adelante. Gary, de modo que no debería dejarme impresionar demasiado por ese antiguo libro espiritual que quiero leer para que me ayude en mi negocio, El arte de la guerra. Pursa, la guerra no es un arte, es psicosis. Pero, ¿por qué no intentar espiritualizarla? Intentas espiritualizar todo lo demás. No estoy hablando únicamente de Sun Tzu y de su obra El arte de la guerra. Finalmente te darás cuenta de que no puedes espiritualizar nada que no sea espíritu, lo que significa que realmente no puedes espiritualizar nada en el universo de la forma. Lo verdaderamente espiritual solo está más allá de la forma. Es ahí donde verdaderamente perteneces y a donde finalmente regresarás. Como ejemplo de la espiritualización de los objetos, tienes pensamientos románticos sobre los bosques tropicales sudamericanos y piensas que son uno de los lugares más sagrados de la Tierra. Si pudieras observar a cámara rápida lo que ocurre allí, por debajo del suelo, verías que las raíces de los árboles compiten unas contra otras por el agua, al igual que todas las criaturas del bosque luchan por la supervivencia. Gary, vaya, en el mundo de ahí afuera los árboles se comen unos a otros, lo siento. Pursa, todo lo cual nos lleva de vuelta a nuestro hermano J y aquello que enseñaba. Hay un par de razones muy importantes por las que no pudimos entender buena parte de lo que nos decía. Deberías tomar nota de ellas, porque también te impedirán comprender lo que directamente te está diciendo a ti. En primer lugar, él no estaba hablando a otra persona. No hay nadie más, no hay nadie ahí afuera, pero no basta con decir eso. La experiencia de esto llegará, y cuando lo haga, será más liberador para ti que cualquier cosa que el mundo te pueda ofrecer. Pero la principal razón por la que no podíamos entender el mensaje de J es que tomamos todas nuestras creencias anteriores y las superpusimos sobre lo que él decía. La gente siempre hace esto con su espiritualidad. Allí estaba J, retándoles a subir a su nivel, y ellos seguían bajándolo al suyo. Nosotros estábamos dedicados a las antiguas escrituras, y te digo ahora que de ningún modo podríamos haber visto a J excepto a través del filtro de nuestras creencias previas. Él era un salvador, sin duda,
pero no del tipo que promueve una salvación experimentada por otros. Él quería enseñarnos a tomar parte en nuestra propia salvación. Cuando dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, quería decirnos que siguiéramos su ejemplo, no que creyéramos en Él personalmente. No deberías glorificar su cuerpo. Él no creía en su propio cuerpo. ¿Por qué deberías hacerlo tú? Ese fue nuestro error, pero eso no significa que tú también tengas que cometerlo. Hoy por hoy, mucha gente contempla a J con los ojos del Nuevo Testamento, o a través de la lente de algunas cosas tomadas de la nueva era, pero cuando su mensaje es comprendido, en realidad no se parece a ningún otro. Gary, sí, pero ¿no ha habido siempre alguna gente espiritualmente iluminada como J y lo comprendía todo? Pursa, no siempre, pero sí. Ha habido otros en algunos momentos, y no siempre provienen de los mismos caminos espirituales. Esto pone sobre el tapete otro tema importante. La religión o la espiritualidad en la que crees no determina, en términos de conciencia, cuál espiritualmente avanzado estás. Hay cristianos que se encuentran entre los más realizados, y hay cristianos que son unos charlatanes. Esto es cierto en todas las religiones, filosofías y prácticas espirituales, sin excepción. Gary, ¿y por qué es así? Pursa, ¿te gustaría aportar esa respuesta a Arten? Arten, claro que sí. La razón por la que eso es así es porque son 4 los principales estados de aprendizaje por los que tendrás que pasar en tu camino de regreso a Dios. Todo el mundo pasará por los 4, y todos los que progresen en estos niveles en ocasiones retrocederán y avanzarán inesperadamente entre ellos. Cada nivel comprende diferentes pensamientos y las experiencias resultantes, y así interpretarás exactamente la misma escritura de distintos modos dependiendo de cuál sea tu actitud de aprendizaje. El estado de casi todo el universo es el dualismo. La mente cree en el dominio del sujeto y el objeto. Conceptualmente, a los que creen en Dios les puede parecer que hay 2 mundos y que ambos son verdad, el mundo de Dios y el mundo del hombre. En el mundo del hombre, crees práctica y objetivamente que de hecho hay un sujeto, tú, y un objeto, a saber, todo lo demás. Esta actitud ha quedado bien expresada en el modelo de la física newtoniana. Se cree que los objetos que constituyen el universo humano, que hasta los últimos cientos de años se llamaba simplemente el mundo, refiriéndose a la totalidad de la manifestación, existen separados de ti, y que tú los puedes manipular. Este tú hace referencia al cuerpo y al cerebro que parece hacerlo funcionar. De hecho, como ya hemos dicho, el cuerpo y el cerebro que crees ser parecen haber sido causados por el mundo. Como veremos, la idea es exactamente al revés. Necesariamente, la actitud hacia Dios que acompaña esta actitud de aprendizaje es que Él está en alguna parte fuera de ti. Ahí están tú y Dios, aparentemente separados el uno del otro. Dios, quien en verdad es real, parece distante e ilusorio. El mundo, que en verdad es ilusorio, parece inmediato y real, por razones que describiremos más adelante. Tu mente dividida, que se separó de su casa, como el hijo pródigo, ha asignado inconscientemente a Dios las mismas cualidades que posee tu mente aparentemente separada. Así, Dios y los mensajes que parecen venir de Él están en conflicto. Recuerda que la mayor parte de esto es inconsciente, lo que significa que parece existir allí fuera en el mundo, en lugar de existir en tu propia mente dividida. Por eso Dios es considerado al mismo tiempo como un Dios compasivo e iracundo, es al mismo tiempo amoroso y un asesino, dependiendo aparentemente de su estado de ánimo. Esta puede ser una buena descripción del conflicto de la mente dualista, pero difícilmente sea una descripción de Dios. Es casi innecesario añadir que todo esto conduce a una serie de paradojas incontrolables, incluyendo la extraña noción de que Dios ordena a determinada gente que mate a otros con el propósito de adquirir ciertas tierras y posesiones, o para revelar a todos cierta versión de la justicia o de la verdadera religión. La absurda tragedia de la dualidad es considerada normal por todas las sociedades modernas que están locas de atar. La siguiente actitud de aprendizaje por la que pasarás durante tu regreso a Dios suele ser denominada semidualismo. Podría ser descrita como una forma más suave y bondadosa del dualismo, porque la mente ha empezado a aceptar ciertas ideas verdaderas. Una vez más, no importa cuál sea tu religión, razón por la cual todas las religiones tienen algunas personas muy amables, gentiles y relativamente libres de juicios.
Una de las ideas que la mente aceptaría en esta etapa es el concepto de que Dios es amor. Sin embargo, una noción tan simple como esta, si se cree verdaderamente, traería consigo algunas preguntas muy difíciles. Por ejemplo, si Dios es amor, ¿puede también odiar? Si Dios es verdaderamente amor perfecto, ¿puede cometer errores? Si Dios es creador, ¿podría mostrarse vengativo con aquello que Él mismo ha creado? Cuando se ve con claridad que la respuesta a estas preguntas es, por supuesto que no, queda abierta una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. En el estado de semidualismo, tu mente ha empezado a perder parte de su oculto pero terrible miedo a Dios. Ahora Dios te resulta menos amenazador, como tú mismo nos has comentado. Una forma primitiva de perdón ha enraizado en ti. Sigue pensando que eres un cuerpo, y tanto Dios como el mundo siguen pareciendo que están fuera de ti. Pero ahora sientes que Dios no es la causa de tu situación. Quizás la única persona que siempre estuvo allí cuando todas las cosas parecían irse al garete eras tú. El perfecto amor solo puede ser responsable de lo bueno, de modo que todo lo demás debe venir de alguna otra parte. Pero, como veremos en nuestra próxima actitud de aprendizaje, no hay ninguna otra parte. Pursa, de modo que ahora llegamos al tema del no dualismo. Recuerda que tanto si estamos hablando de una actitud de aprendizaje como de una versión espiritual, siempre nos estamos refiriendo a un estado de la mente, una actitud interior, y no algo que se vea en el mundo, con los ojos del cuerpo. Comenzaremos con una simple idea. ¿Recuerdas ese viejo acertijo que pregunta, si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie allí para oírlo, ¿sigue haciendo ruido? Gary, claro que sí. No puede ser probado, por eso la gente siempre acaba discutiendo sobre él. Pursa, ¿cuál dirías que es la respuesta? Prometo no discutir contigo. Gary, yo diría que el árbol siempre hace ruido, tanto si hay alguien allí para oírlo como si no. Pursa, y te equivocarías completamente, incluso en el nivel de la forma. El árbol emite ondas sonoras. Las ondas sonoras son como las ondas de radio, y en realidad las ondas energéticas de todo tipo. Necesitan ser captadas por un receptor. Hay muchas ondas de radio que inundan esta habitación en este momento, pero no hay sonido, porque no hay un receptor sintonizado con ellas. El oído humano y el animal son receptores. Si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie allí para oírlo, no hace ningún ruido. El sonido no es sonido hasta que lo oyes, del mismo modo que la onda energética no parece materia hasta que la ves o la tocas. Acortando una larga historia, debería ser evidente, a partir de lo anterior, que hace falta dos para bailar un tango. Para que cualquier cosa pueda interactuar, necesitas la dualidad. Evidentemente, sin dualidad no hay nada con lo que interactuar. No puede haber nada en el espejo sin una imagen delante del espejo, asociada a un observador que lo percibe. Sin dualidad no hay árbol en el bosque. Como saben algunos de sus físicos cuánticos, la dualidad es un mito. Y si la dualidad es un mito, no solo no hay árbol, sino que no hay universo. Sin ti para percibirlo, el universo no está aquí, pero la lógica dicta que si el universo no está aquí, tú tampoco estás aquí. Para fabricar la ilusión de la existencia, tienes que tomar la unicidad y dividirla aparentemente, y eso es precisamente lo que has hecho. Todo es un truco. El concepto de unidad no es muy original. No obstante, la pregunta que muy pocos se plantean es, ¿con qué soy realmente uno? Aunque la mayoría de aquellos que se plantean esta pregunta dirían que la respuesta es Dios, a continuación cometen el error de suponer que ellos y este universo fueron creados en su forma presente por lo divino. Eso no es cierto, y deja al investigador en una posición en la que, aunque domine la mente, como sin duda hizo Buda, todavía no alcanza a Dios de manera permanente. Si él lograra la unidad con la mente que fabrica las ondas de la dualidad, esta mente, que se encuentra en un no lugar que trasciende todas sus dimensiones, está completamente fuera del sistema del tiempo, el espacio y la forma. Es la extensión propia y lógica de la no dualidad, pero, aún así, no es Dios. Es de hecho un callejón sin salida, o mejor aún, un principio muerto. Esto explica por qué el budismo, que es la religión psicológicamente más sofisticada de todo el mundo, no aborda la cuestión de Dios. Y esto es así
porque Buda no abordó la cuestión de Dios, mientras seguía estando en el cuerpo que llamas Buda. También es la razón por la que distinguimos entre el no dualismo y el no dualismo puro. Cuando Buda dijo, estoy despierto, quería decir que se había dado cuenta de que ya no participaba en la ilusión, sino que era el creador de toda la ilusión. Aún así, hace falta un paso más, y ese paso se produce cuando la mente, que es la hacedora de la ilusión, elige ir completamente en contra de sí misma y a favor de Dios. Por supuesto que alguien, con la tremenda realización de Buda, tuvo vislumbres de esto, pasando rápidamente a tener exactamente la misma conciencia que Jota. Pero Buda logró esto en una vida de la que el mundo no sabe nada. No es anormal que haya personas que alcancen el nivel de la iluminación de Jota en el anonimato, y que la gente piense que lo alcanzaron en una vida en la que fueron famosos, cuando en realidad no fue así. La mayoría de los que alcanzan la verdadera maestría espiritual no están interesados en ser líderes. Al mismo tiempo, hay personas que están muy a la vista, cuando en lugar de ser verdaderos maestros de espiritualidad y metafísica, simplemente están exhibiendo los síntomas de una personalidad extrovertida. Gary, entonces, ¿cómo experimentó Jota su unicidad con Dios? Arten, ahora llegamos a eso. Una de las razones por las que te estamos contando todo esto es para poder contextualizar algunas de sus afirmaciones. Una de las cosas de las que se tuvo que dar cuenta era que no solo no existe el universo, sino que él mismo no existía a ningún otro nivel que el del puro espíritu. Eso es algo que prácticamente ninguno de nosotros quiere saber. Resulta aterrador para la gente a nivel inconsciente, porque implica la renuncia a la individualidad o a la identidad personal, ahora y para siempre. Gary, una vez oí que el médico ayurvédico Deepak Chopra decía a sus alumnos, yo no estoy aquí. ¿Ese es el tipo de experiencia a la que te estás refiriendo? Arten, el médico del que hablas es un hombre brillante y que sabe expresarse, pero no sirve de gran cosa saber que no estás aquí si no tienes el cuadro completo. Sin duda es un paso en la dirección correcta, pero de lo que estoy hablando ahora mismo no es únicamente de que yo no estoy aquí, sino que no existo de manera individual, en ningún nivel. No hay alma separada o individual. No hay Atman, como lo llaman los hindús, excepto como un pensamiento erróneo en la mente. Solo existe Dios. Gary, entonces ustedes no están aquí, ni siquiera existen, y la mente está proyectando estas ondas de dualidad para que puedan parecer que se hacen partículas sólidas, interactuando unas con otras como en una película. Además, estás diciendo que pocas personas han sido conscientes alguna vez de la verdadera razón por la que vienen aquí. Arten, no está mal. Como hemos dicho, nosotros estamos aquí para servir a los propósitos del Espíritu Santo, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué son ni de cómo han llegado aquí. Lo que has dicho es demasiado limitado. No es solo que yo no exista, tú tampoco existes y tampoco existe este falso universo. Cuando hablamos de regresar a la realidad y a Dios, no nos estamos limitando a echar humo hipotético. No puedes tenerte a ti mismo y a Dios, no es posible. No puedes tener el universo y tener a Dios, ambos son mutuamente excluyentes, tendrás que elegir. No hay prisa, porque el tiempo es una cortina de humo, y nosotros vamos a darte algunas de las enseñanzas de Jota sobre cómo escapar de él. No es fácil, pero se puede lograr. El Espíritu Santo no te ofrecería un camino que no fuera practicable. A veces tendrás miedo de perder tu identidad. Por eso antes nos hemos ocupado de indicarte que en realidad no estás renunciando a nada a cambio de todo, pero hará falta tiempo y algo más de experiencia para que tengas fe en eso. Gary, de modo que el no dualismo es como la vieja enseñanza de vivir como si estuvieras en este mundo, pero tu actitud es que, de los dos mundos aparentes, el mundo de la verdad y el mundo de la ilusión, solo la verdad es verdad y todo lo demás no lo es. Arten, sí, un alumno ejemplar. Incluso así, la gente comete el error de pensar que la ilusión fue fabricada por la verdad, de modo que siguen cometiendo el error de tratar de legitimar la ilusión, en lugar de renunciar a ella. No puedes esperar romper el ciclo de nacimiento y muerte mientras mantengas esta confusión. La mente inconsciente llega a tales extremos para evitar a Dios, que,
O bien le ignorarás, o aún es más probable que trates de revertir el no dualismo al dualismo. Un extraordinario ejemplo de esto es lo que ocurrió a una de las grandes enseñanzas de la filosofía india, llamada Vedanta. El Vedanta es un documento espiritual no dualista que enseña que la verdad de Brahma es todo lo que verdaderamente existe y que todo lo demás es ilusión, falso, nada, cero. El Vedanta fue interpretado sabiamente por Shankara como Advaita o no dualismo. Está bien, ¿cierto? Bueno, pues no para 999 personas de cada 1000. Existen otras importantes interpretaciones del Vedanta, más populares y menos verdaderas, que representan intentos de destruir su metafísica no dualista y convertirla en lo que no es, entre las que se incluye el esfuerzo de Madhva por tomar un no dualismo incompetente y convertirlo en dualismo incompetente. Aquí es donde vemos un asombroso paralelismo entre lo que ocurrió en el hinduismo y lo que ocurrió con las enseñanzas de Jota. Jota enseñaba puro no dualismo, interpretado por el mundo como dualismo. El Vedanta era no dualismo, interpretado por el mundo como dualismo. Actualmente tienes dos grandes religiones, que están controladas por una mayoría reaccionaria, y ambas compiten por los corazones y mentes de un mundo que no está allí. Una de estas religiones es el símbolo de un imperio basado en el dinero, y la otra religión es el símbolo de un gobierno que podría involucrarse en una guerra nuclear con su vecino musulmán, que es igualmente reaccionario. Estas payasadas pueden ser aceptables para la mayor parte del planeta, pero no tienen por qué ser aceptables para ti. La actitud no dualista te dice que lo que estás viendo no es verdad, y si no es la verdad, ¿cómo podrías juzgarla? Juzgarla es darle realidad, pero ¿cómo puedes juzgar y darle realidad a algo que no está allí? Y si no está allí, ¿para qué necesitarías adquirirlo o librar una guerra por ello, o hacerlo más santo o valioso que cualquier otra cosa? ¿Cómo podría un trozo de tierra ser más importante que otro? ¿Por qué debería importar lo que ocurre en una ilusión, a menos que le des a una ilusión un poder que no tiene y que no puede tener? ¿Cómo podría importar el resultado obtenido en una situación particular a menos que hayas hecho un falso ídolo de la situación? ¿Por qué es el Tíbet más importante que cualquier otro lugar? Sé que aún no quieres oír esto, pero las acciones que emprendas o dejes de emprender en el mundo no importan, aunque tu manera de ver y la actitud que mantengas mientras participas en cualquier acción sí que importa. Evidentemente, mientras parezca que existes en el mundo de la multiplicidad, tendrás temporalmente algunas preocupaciones terrenales, y no es nuestra intención ignorar tus necesidades mundanas. El Espíritu Santo no es estúpido, y como hemos dicho, tu experiencia es que estás aquí. Existe un modo de ir por la vida haciendo muchas de las cosas que harías de todos modos, salvo que ahora no las harás solo, y así aprenderás que nunca estás solo. De modo que no estamos sugiriendo que no deberías ser práctico y cuidar de ti mismo. Simplemente tu verdadero jefe no será de este mundo. Ni siquiera tienes que decir a nadie que tú no eres el jefe, si no quieres. Si quieres tener tu propio negocio y hacer que parezca que eres el jefe, genial. Haz que todo funcione lo mejor posible según te sientas inspirado. Sé bueno contigo mismo. Lo que nos importa es tu actitud mental, no aquello que aparentemente hagas. Finalmente, llegarás a ver cualquier cosa que hagas para ganarte la vida como una ilusión que te da apoyo en la ilusión, sin favorecer realmente la ilusión. De lo dicho anteriormente, deberías entender que, con la actitud no dualista, estás adquiriendo la capacidad de cuestionar todos tus juicios y creencias. Ahora te das cuenta de que en realidad no existe tal cosa como sujeto y objeto, solo existe unidad. Aún no sabes que esto es una imitación de la genuina unidad, porque pocos han aprendido a hacer la distinción entre ser uno con la mente aparentemente separada de Dios y ser uno con Dios. La mente retorna a Él. No obstante, el no dualismo tradicional es un paso necesario del camino, porque has aprendido que en realidad no puedes separar una cosa de cualquier otra cosa, y tampoco puedes separar ninguna cosa de ti. Como hemos apuntado antes, esta idea está bien expresada en los modelos de la física cuántica. La física newtoniana sostiene que los objetos eran reales, que eran externos a ti, y llevan una existencia separada.
La física cuántica demuestra que esto no es verdad. El universo no es lo que asumes que es. Todo lo que parece existir es realmente pensamiento inseparable. Ni siquiera puedes observar algo sin producir un cambio a nivel subatómico. Todo está en tu mente, incluyendo tu propio cuerpo. Como algunos aspectos del budismo enseñan correctamente, la mente que lo está pensando todo es una sola mente, y esa mente es completamente externa a la ilusión del tiempo y el espacio. Lo que no ha enseñado ninguna filosofía, excepto una, es una verdad raras veces aceptada: el hecho de que esta mente en sí misma también es una ilusión. Debería ser evidente en sí mismo que solo existe unicidad. Entonces, cualquier cosa que parezca existir debe de haber sido fabricada. Además, y este es un asunto que ninguna enseñanza ha explicado satisfactoriamente hasta hace muy poco, debe haber sido fabricada por lo que parece ser una muy buena razón. Así, en lugar de juzgar el mundo y todo lo que contiene, tal vez sería más útil, en primer lugar, que te preguntaras ¿qué valor le has asignado al fabricarlo? También sería inteligente que te preguntases qué respuesta sería más apropiada darle ahora. Pursa, lo cual nos lleva a la actitud de J. Su conciencia es la del puro no dualismo, el final del camino, la última parada. Debes tener en cuenta que cada una de las 4 grandes actitudes de aprendizaje son, en sí mismas, largos caminos, y que a veces pasarás de una a otra como una pelota de ping-pong. El Espíritu Santo te irá corrigiendo a lo largo del camino, y volverá a colocarte en la dirección adecuada. No te sientas mal cuando pierdas el camino temporalmente. No hay nadie que haya caminado en esa tierra, incluyendo a J, que de algún modo no haya caído en la tentación. El mito de vivir una vida perfecta en términos de comportamiento es contraproducente e innecesario. Lo único necesario es estar dispuesto a recibir corrección. Tal como un navegador u ordenador corrige constantemente el curso del avión a medida que recorre su ruta, el Espíritu Santo siempre está corrigiendo, sin importar lo que pareces hacer ni el nivel de conciencia espiritual en el que pareces estar. Es posible que lo ignores, pero nunca le puedes perder. El avión siempre se está saliendo de su curso, pero mediante la corrección constante acaba llegando a su destino. Y tú también llegarás al tuyo. Es un trato cerrado, no podrías echarlo a perder aunque quisieras. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo quieres prolongar tu sufrimiento? No es demasiado pronto para que empieces a pensar de acuerdo a las líneas del puro no dualismo. No siempre permanecerás en él, pero no te hará daño empezar. Comenzarás a pensar como J y escucharás al Espíritu Santo como él lo hizo, pero finalmente tendremos que dividir este puro no dualismo en 2 niveles. Gary, ¿cómo es eso? Pursa, deja de dominar la conversación. Se debe a que tú pareces haberte dividido en distintos niveles, y la voz que representa al gran hombre debe hablarte como si estuvieras aquí, en este mundo. ¿De qué otro modo podrías oírle? Arten, empezaremos con los aspectos más generales del puro no dualismo y dejaremos sus aplicaciones específicas y prácticas para después. El perdón avanzado, tal como lo practicaba J, a diferencia de la forma primitiva e invertida de perdón que el mundo practica a veces, requiere más comprensión de la que posees actualmente. Por lo tanto, sigamos adelante. Incluso una lectura superficial del Nuevo Testamento por parte de una persona relativamente sana y de inteligencia rudimentaria debería revelar que J no era crítico ni reaccionario. Gary, eso no dice mucho a favor de la coalición cristiana. Pursa, no te gustan, ¿verdad? Gary, me canso de escuchar a esos implacables políticos de derechas que se llaman cristianos, pero probablemente no reconocerían a Jesús aunque viniera hasta ellos y les mordiera en el culo. Pursa, sí, pero esa es una trampa sutil y has caído en ella de cabeza. A nivel de la forma, puede ser justo afirmar que la mayoría de los cristianos podrían cambiar el nombre de su religión por juzgamentalismo. Pero si tú juzgas sus juicios, entonces estás haciendo lo mismo que ellos, lo cual te sitúa en su misma posición, encadenado a un cuerpo y a un mundo que estás haciendo psicológicamente real para ti por no perdonar. Es evidente que la mayoría de la gente no podría perdonar completamente a los demás, aunque su vida dependiera de ello.
y tu verdadera vida depende de ello. En lugar de simplemente apuntar que J fue capaz de perdonar a la gente, incluso cuando le estaban matando, mientras que la mayoría de los cristianos de hoy ni siquiera pueden perdonar a la gente que no les hace nada, sería mucho más positivo para ti que te preguntaras cómo él fue capaz de hacerlo. A medida que sigamos adelante, averiguarás que organizaciones como los demócratas y los republicanos, la Coalición Cristiana y el Sindicato Americano para las Libertades Civiles están ahí por razones completamente diferentes a las que ahora les atribuyes. Gary, entonces creo que debo seguir adelante, pero antes, ¿puedo plantear otra pregunta sobre el no dualismo? Pursa, más vale que sea una buena pregunta, me haces perder el hilo constantemente. Gary, recuerdo una vez que una mujer que estudiaba física en la universidad me dijo que la materia aparece de la nada y es casi toda ella espacio vacío. ¿Estás diciendo que es el pensamiento el que hace que aparezca esta materia? Pursa, es cierto que la materia aparece de la nada. Lo que no es tan evidente y sin embargo es necesario tener en cuenta es que después de aparecer sigue estando en ninguna parte. Todo el espacio está vacío y es inexistente, incluso la pequeña fracción del que parece contener algo. Finalmente explicaremos qué es ese algo. En cuanto a los pensamientos que hacen aparecer imágenes, un modo más preciso de expresarlo sería decir que un pensamiento hizo que aparecieran todas las imágenes, porque todas representan la misma cosa bajo formas aparentemente diferentes. Este tipo de cuestiones están siendo abordadas por las nuevas enseñanzas de J, deliberadamente expresadas en un lenguaje que puede ser comprendido, aunque no fácilmente digerido, por la gente de tu tiempo. De momento concentrémonos en clarificar un poco el pasado a fin de prepararte para conocer el presente. Gary, de acuerdo, ya que están aquí, es decir, ya que parece que nosotros colectivamente hemos formado una imagen aquí. Arten, como he dicho, J nunca fue crítico, ni reaccionario, y nuestra breve exposición del no dualismo debería haberte dado la idea de que él no estaría dispuesto a hacer concesiones sobre esta lógica. Si no hay nada fuera de tu mente, entonces juzgarlo es concederle poder sobre ti, y no juzgarlo es retirar el poder que tiene sobre ti. Esto ciertamente contribuye al final de tu sufrimiento, pero nuestro hermano J no se detuvo ahí. El no dualismo puro reconoce la autoridad de Dios tan completamente que renuncia a todos los apegos psicológicos hacia cualquier cosa que no sea Dios. Esta actitud también reconoce un principio que algunos han denominado de lo parecido, que dice que cualquier cosa que venga de Dios debe ser como Él. El no dualismo puro tampoco está dispuesto a hacer concesiones respecto a este principio. Más bien dice que cualquier cosa que venga de Dios debe ser exactamente como Él. Dios no podría creer algo que no fuera perfecto, porque de otro modo Él no sería perfecto. La lógica de lo anterior es impecable. Si Dios es perfecto y eterno, entonces por definición, cualquier cosa que cree también tiene que ser perfecta y eterna. Gary, ciertamente esto limita las posibilidades. Arten, como evidentemente no hay nada en este mundo que sea perfecto y eterno, J fue capaz de ver el mundo tal como era, nada. Pero él también sabía que el mundo había aparecido por alguna razón, y que era un truco para mantener a la gente alejada de la verdad de Dios y de su reino. Gary, ¿por qué tienen que mantenernos alejados de la verdad? Arten, eso viene dentro de un par de conversaciones, pero antes tienes que comprender que J hizo una distinción completa y sin concesiones entre Dios y todo lo demás, siendo todo lo demás completamente insignificante, excepto por la oportunidad que ofrece de escuchar la interpretación que el Espíritu Santo hace de ello, en lugar de la interpretación del mundo. Cualquier cosa que conlleve percepción y cambio sería, por su propia naturaleza, imperfecta. Esta idea fue expresada por Platón, aunque no la desarrolló completamente en términos de Dios. J aprendió a no hacer caso de la percepción y elegir el perfecto amor del espíritu de manera consciente. Las distinciones vitales entre el espíritu perfecto y el mundo del cambio le permitieron oír la voz del Espíritu Santo cada vez más, lo que a su vez permitió que se desplegara un proceso por el cual podía perdonar cada vez más. La voz que habla por la verdad se hizo más potente y aún más fuerte hasta que J llegó al punto en el que pudo escuchar esta única voz, viendo con transparencia todas las demás cosas.
Finalmente, J se convirtió, o aún mejor, se reconvirtió en lo que esa voz representa, su y tu verdadera realidad como espíritu y la unidad con el reino de los cielos. Recuerda, si crees que Dios tiene algo que ver con el universo de la percepción y del cambio, si crees que la mente que fabricó este mundo tiene algo que ver con Dios, sabotearás el proceso de capacitarte para escuchar únicamente la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Una de las razones tiene que ver con tu culpabilidad inconsciente, que es algo que posteriormente tendremos que abordar. Otro es que un prerequisito para ganar el poder y la paz del reino es renunciando a tu pseudo poder y a tu propio reino bastante precario. ¿Cómo puedes renunciar a tus creaciones falsas si crees que son la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedes renunciar a tu debilidad si crees que es tu fuerza? Si quieres disponer de tu verdadero poder, tienes que estar dispuesto a ceder la autoría a Dios. El camino es la humildad, no una falsa humildad que dice que eres inadecuado, sino una verdadera humildad que simplemente dice que Dios es tu única fuente. Te darás cuenta de que, aparte de su amor, no necesitas nada, y a quien nada necesita se le puede confiar todas las cosas. De modo que cuando J hizo afirmaciones como «por mí mismo no puedo hacer nada» y «yo y el Padre somos uno», él no estaba reivindicando ninguna clase de especialismo para sí mismo. De hecho, estaba renunciando a cualquier sensación de ser especial, a la individualidad o a la autoría, y estaba aceptando su verdadera fuerza, el poder de Dios. Tal como lo veía J no existía y finalmente dejó de existir. Ahora su realidad era la del puro espíritu, completamente fuera de la ilusión. Esta realidad también está completamente fuera de la mente, que fabricó el falso universo, una mente que la gente confunde con el hogar de su verdadera unidad. J sabía que la falsa creación del universo no tenía nada que ver con la verdad. Su identidad estaba en Dios y nada más. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ya no era algo por lo que tuviera que luchar. Era suya con solo pedirla, o mejor aún, era suya con solo recordarla. Ya no tenía que buscar el amor perfecto, porque con sus muchas sabias opciones había despejado todas las barreras que le habían separado de la realidad de su perfección. Su amor, como el de Dios, era total, impersonal, no selectivo y completamente abarcador. Él trataba a todos por igual, desde el rabino a la prostituta. Él no era un cuerpo, él ya no era un ser humano. Había pasado por el ojo de la aguja, había reclamado su lugar en Dios como espíritu puro. Esto es no dualismo puro, una actitud que junto con el Espíritu Santo te conducirá a lo que eres. Tú y J son la misma cosa, todos lo somos, no hay nada más, pero necesitas más entrenamiento y más práctica para experimentarlo. Continúa en la parte 2. Este libro, La desaparición del universo, será de mucha ayuda para tu comprensión y estudio de un curso de milagros. Podemos agradecer al Espíritu Santo y a Gary por escribirlo. También te invito a que mires mis otros audiolibros, videos de los ejercicios y clases conmigo de un curso de milagros, que pronto estaré poniendo en mi canal. Un placer estar aquí. Abrazos, besos y bendiciones. Al llenar el mundo con toda su bondad, la perpetua tristeza